El poder de la integridad. Episodio número 3. ¿Por qué considero importante hablar sobre la integridad? Porque considero que es un ingrediente principal para obtener una vida donde hay bondad, paz, equilibrio y felicidad. Déjame que me explique un poco más, comenzando con la definición sobre la integridad. Cualidad de íntegro, significado de íntegro, integra, que no carece de ninguna de sus partes. Entonces podemos plasmar este concepto integridad en diferentes contextos. En esta ocasión me gustaría poner el foco interpretando la integridad como la aceptación plena de uno mismo o una misma. Entonces, cuando nosotros aceptamos todos los aspectos de quién somos, como consecuencias podemos sentir más paz, porque no hay un constante conflicto con algunos aspectos de mi personaje. Entonces, para comenzar el vídeo me gustaría diferenciar, otra vez como en otros vídeos, sobre el ser y la personalidad auténtico y el personaje. La cara que mostramos al mundo, el personaje que hemos construido, ¿vale? Porque va a ser más fácil cuando nosotros desde el observador y la conciencia miramos como desde cierta separación, como desde un lugar más neutro, a todos esos aspectos del personaje que hemos construido, que está muy influenciado por la información del árbol familiar y por las creencias colectivas que hemos recibido en nuestra educación, por nuestra cultura, etc. Entonces, la integridad, aceptar todos los aspectos de nosotros mismos. Incluso a veces toca aprender a aceptar que nos cuesta aceptar. Aceptar que me daba vergüenza mostrar esos manos sucios que ayer me manché con un pigmento muy oscuro y no hay manera ni con agua caliente quitarlo. Iba a grabar un vídeo con guantes. Iba a grabar el podcast porque me daba vergüenza mostrar esas manos tan sucios y tenía miedo de ser juzgado por ti. Entonces aquí me tienes, esas manos están sucios porque mi integridad es también aceptar que también soy paleta, también soy pintor y también soy músico y muchas otras cosas. Ha sido un trabajo largo para poder sentir más paz con todo un montón de diferentes facetas de mi personaje, poder mirarlo desde mi ser con amor y cariño, con plena aceptación hacia uno mismo. Entonces comenzamos con el primer punto dicho, diferenciar el ser y la conciencia desde diferenciándolo del personaje, el ego que hemos construido, lo que mostramos al mundo, la apariencia que damos al mundo sobre quién somos. Pues el punto número 2, las resistencias. Cuando nosotros hablamos del trabajo de la sombra en bioneuromoción, en otros contextos de crecimiento personal, estamos hablando de una información que está en la sombra. No la estamos viendo porque está en la sombra, como una información que está por debajo de la alfombra. Y muchas veces porque hay creencias personales o colectivas que dicen que, por ejemplo, la pereza es malo, no nos permitimos conectar, por ejemplo, con el arquetipo del perezoso o del violento, etc. Entonces, ¿qué problema se puede manifestar? Es que nosotros vivimos conflicto interno, intranquilidad, incluso enfermedad, porque vivimos en un vehículo, pero hay un conflicto interno con una parte de este vehículo en la que vivimos. Entonces, otra vez digo, si nosotros lo observamos desde un lugar más neutro, ese personaje que hemos construido, con una mirada de amor y aceptación sin juicio, va a ser más fácil. Porque si nosotros miramos desde el mismo personaje, el juzgador, bajo influencia por todas esas creencias, solo va a añadir más conflicto. Entonces, resistencias. ¿Por qué aparecen resistencias? Porque hay alguna creencia que dice que yo no puedo ser así. A veces hemos vivido, por ejemplo, en la educación de ser muy productivo, muy trabajador, entonces como que ese arquetipo del perezoso, de no hacer nada, de fluir, de no poner nada en tu agenda,
como que internamente lo condenamos por las creencias colectivas de la sociedad, por las creencias de mi familia, mi educación, etc. Entonces, podemos llegar a reprimir algunos aspectos de nuestro personaje que nos puede dar problemas. Por ejemplo, si hay una creencia muy extrema en una connotación religiosa o cultural de que la sexualidad es malo o solo puede dar lugar debajo de unas condiciones muy precisas, por ejemplo, una persona puede sentir un conflicto a la hora de querer explorar o por sentir su impulso sexual. Entonces aquí también poner foco en que la aceptación y la integridad no tiene por qué decir actuar de tal manera. Lo que para mí quiere decir, y es muy saludable, beneficioso y aporta paz y tranquilidad, es la aceptación del arquetipo que encuentras dentro de ti. También está la visión de Carl Gustav Jung, que no hay nada ajeno a mí, como que realmente tenemos un montón de arquetipos colectivos que existen dentro de nosotros como seres humanos. Por ejemplo, la violencia es algo que reside dentro de nosotros, lo podemos reprimir o lo podemos integrar y en algunas ocasiones se va a manifestar. Se puede manifestar incluso de un modo constructivo. La violencia puede, por ejemplo, servir para defender a una persona vulnerable, pero también nos puede servir a hacer daño a personas que no queremos hacer daño. Entonces, las resistencias ocurren porque hay creencias en formación opuesta a ese aspecto de mi personaje. Entonces, la aceptación de todo tu ser, quién eres. Entonces, cuando nosotros observamos el personaje que hemos construido desde el ser y el observador, siempre tenemos la opción de poner hincapié en ese aspecto, actuar desde este personaje o no. Pero cuando lo reprimo, nos va a condenar. Otra vez, Carl Gustav Jung, lo que reprima me condena, lo que acepto se transforma. Porque yo, por ejemplo, puedo observar una tendencia a robar, pero desde el observador, desde mi ser, de quien realmente soy, hay una sensación sutil desde la personalidad más auténtica de que no, yo no siento robar al prójimo porque me siento conectado y unido en forma más pura con los demás y soy consciente desde ese estado de observación, paz y tranquilidad que hay una conexión entre yo y el prójimo. Y aunque hay una tendencia a hacer daño o robar al prójimo, no lo hago. Pero no hay conflicto. Acepto e integro esa tendencia a robar. Y ese foco y actitud y estrategia de gestionar los aspectos que encontramos indagando, introspeccionando, observando nuestra forma de actuar y impulsos que nos nacen, va a ser fácil porque hay un punto de neutralidad y de no juicio. Entonces, también cuando nosotros podemos llegar a sentir y comprender que no es porque tengo una tendencia de drogarme y evadirme de las emociones porque es una información que arrastro desde mi árbol familiar, que tengo por qué hacerlo. Quizá el ser y tu esencia dice no, yo soy capaz de enfrentarme a esas emociones tan densos y transmutarlos desde la aceptación. Entonces también cuando hablamos de integridad hay un ingrediente de humildad, en el sentido de que a veces nos va a tocar bajar el orgullo de pretender ser, entre comillas, perfecto, cuando realmente para mí la perfección se encuentra en aceptar la imperfección del ser humano. Todos cometemos errores en el sentido de que en algún momento dado u otro vamos a actuar opuesto
a nuestra creencia más profunda del corazón. Por eso a veces hacemos daño a las personas que no queremos dañar, porque estamos actuando de una forma contraria a que realmente desde el ser queremos actuar. Entonces, la integridad también es muy beneficioso porque nos puede inducir a sentir más empatía hacia los demás. Podemos comprender, igual que nosotros a veces nos hemos dejado arrastrar como si fuéramos posesados por un arquetipo muy intenso, muchas veces empujado por emociones intensos y lealtades familiares intensos, nos hemos equivocado, hemos actuado desde un lugar del personaje que tenía mucho protagonismo porque estaba muy incrustado por diferentes motivos en nuestro personaje, y desde el observador y desde la comprensión y la empatía hacia nosotros mismos, desde esa mirada de amor, la hemos podido aceptar y integrar. Y eso nos va a ayudar también a aceptar a algún familiar, a algún amigo que actúa de una manera que no nos gusta. Puede ser que no nos gusta, que alguien es un guarro, que alguien es despistado, que alguien no es puntual, etcétera, etcétera. Puede ser que no me gusta y no es lo que quiere cultivar, pero también dar cuenta que este arquetipo, aunque no se manifiesta en mayor medida en mi forma de actuar, está también dentro de nosotros. Y quizás sí, un día, yo que en general me gusta mucho el orden y la limpieza, pues me puede encontrar en una casa desordenada y también integrar esa bondad de poder leer un libro tranquilo cuando es importante en este momento, a pesar de que hay cierto caos y desorden en la casa, y poder de tal manera reconciliar los dos opuestos entre el orden y el desorden, entre la suavidad, la amabilidad, el cariño y la agresividad, ¿no? Entre la intensidad, que puede expresarse como un extremo muy pesado, pero cuando no hay intensidad puede también ser como soso. Entonces, ese trabajo de integridad, de contemplar e integrar todos los aspectos y las polaridades, nos puede ayudar desde un lugar más neutro a decidir, a sentir, desde un lugar más sincero y auténtico, de formar un personaje más alineado con nuestra auténtica personalidad. Entonces hay un ingrediente de aceptación en la integridad. Y cuando nosotros aceptamos a nosotros mismos con todos los aspectos del personaje, pues nos va a ayudar mucho también a quitar todo ese juicio hacia los demás. Porque cuando nosotros aceptamos a las personas tal y como son, incluso hay gente que nos hace daño o nosotros lo cedemos el permiso para hacernos daño, mejor dicho, pero cuando nosotros comprendemos que hay una intención positiva en lo que hace cada persona, el ladrón busca felicidad, quizá no de una manera apropiada, pero la persona abusivo busca sentirse fuerte y bien, empoderado, con valor, y por eso es abusivo. Cuando podemos comprender desde una aceptación más íntegro, pues vamos a percibir más paz en nuestra vida, porque no estoy en conflicto en lo que hay y lo que yo quiero que sea. Lo que es está bien. Y eso no quiere decir que me gusta, eso no quiere decir que yo decido conscientemente cultivar ese tipo de comportamiento, pero lo acepto como parte de la existencia. Y cuando nosotros practicamos esa mirada con amor y aceptación desde un lugar más neutro, pues tenemos el gran beneficio de que la energía creativa fluye más en nuestro vehículo, porque no hay un constante conflicto, que es el principal causa de toda enfermedad, según algunos gran pensadores, con la cual me identifico. Cuando nosotros vivimos en constante conflicto de algún aspecto de nuestro personaje, eso de una manera u otra se va a manifestar. E incluso en muchos casos hemos visto de que cuando alguien reprime algo, después sale con más fuerza como el tapón que se quita de una olla express. Entonces recomiendo mucho practicar esa práctica de introspección,
aplicar silencio en nuestra vida con sinceridad desde el observador, introspeccionar y integrar con amabilidad, sin juicio y con comprensión que tenemos muchos aspectos de nuestro personaje. Entonces, lo voy a dejar por aquí. Es un tema que podría ampliar muchísimo más, pero por último, sobre todo, la paz que aporta de no estar en contra de lo que hay y también, sobre todo, mencionar no estar en contra de la gente, en contra de fulanito que ha hecho tal cosa, mi jefe, en contra de la persona que está de mala leche como nos atiende en la tienda, en contra de tantísimas formas que actúan las personas. Cada uno actúa según su conciencia, dentro de esa conciencia, la mejor manera que pueda. Y esto no es una excusa para hacer lo que te da la gana y hacer daño a los demás, pero nos puede ayudar a comprender que las personas, según su nivel de conciencia, hacen lo que puedan con esa conciencia. Y eso evidentemente quiere decir que pueden actuar de una forma que según tu conciencia no actuarías. Pero si tomamos conciencia y aplicamos comprensión y aceptación, podemos ver que esta persona está condicionado como ser humano y podemos experimentar más paz y aceptación, donde puede fluir más energía creativa y podemos sentirnos más vital, con más bienestar, felicidad y paz. Pues eso dicho, espero que te haya gustado el vídeo. Si resuenas con mi forma de expresar y indagar sobre algunos aspectos de la realidad, suscríbete al canal o comparte o dale un like. Si quieres indagar en tu subconsciente para comprender un poco más la información que arrastras y te está limitando para ir en la dirección que quieres ir en tu vida, puedes tener una entrevista conmigo, escríbeme por privada y podemos indagar a ver si puedo ayudarte en comprender un poco más esa mapa al interior que nos está condicionando. Muchas gracias por vuestra atención, que tengan muy feliz día.